En este video vamos a trabajar con el clon en clases asociadas. En particular vamos a trabajar con el clon superficial. Retomamos una vez más el ejemplo de alien y nave espacial. Como vimos antes, la clase alien tiene un atributo de instancia de clase nave espacial. Alien y nave espacial entonces van a estar asociadas. A diferencia de los videos anteriores, la clase alien tiene un nuevo constructor que tiene 4 parámetros. Uno más del que estuvimos trabajando en el video pasado. Ahora también le pasamos la cantidad de vidas para inicializar el atributo de instancia vidas. Los dos constructores de la clase clon reciben como parámetro a un objeto de clase nave espacial. Y además noten, como antes, la consulta a obtener nave retorna una referencia a un objeto de clase nave espacial. Vamos a primero explicar un poco el clon de la clase nave espacial. La clase nave espacial tiene dos atributos de tipo elemental entero. La implementación del método clon en la clase nave espacial retorna un nuevo objeto de clase nave espacial con el mismo estado interno que el objeto que recibió el mensaje. Esta versión del código que vemos en esta diapositiva en particular es equivalente a la implementación que estaba en la diapositiva anterior. En este caso no se necesita una variable local, directamente retornamos la referencia al objeto que resulta de ejecutar la invocación al constructor de la clase nave espacial. Supongamos ahora que contamos con las variables N1 y N2 de tipo nave espacial y N1 recibe el mensaje clon y supongamos que el resultado de esta consulta se almacena en la variable N2. Se crea un objeto de tipo clase nave espacial con el mismo estado interno que el objeto que recibió el mensaje, en este caso el ligado a N1. Observe que en la invocación del constructor nave espacial pasamos como parámetros reales los valores de los atributos de instancia del objeto que recibió el mensaje, los cuales luego se usarán para inicializar los valores del nuevo objeto. El resultado retornado por la consulta clon se almacena en la variable N2, es decir, se almacena en la variable N2 la referencia al objeto que se creó con la consulta clon. Noten ustedes que ambos objetos, el nuevo y el que recibió el mensaje, tienen exactamente el mismo estado interno. La clase alien, como hemos mencionado antes, tiene un atributo de clase nave espacial. Entonces el diseñador debe indicarnos si el método clon debe implementarse de forma superficial o en profundidad. En la implementación superficial, a los parámetros del constructor de tipo clase se les pasan referencias. Esto es, el objeto nuevo contendrá las referencias a los objetos asociados al objeto que recibió el mensaje clon. Esto es, al nuevo objeto de tipo alien se le asigna la nave espacial del objeto que recibió el mensaje. Por ejemplo, supongamos que tenemos las variables A1 y A2 de tipo alien y que a la variable A2 le asignamos el resultado de mandarle el mensaje clon al objeto referenciado a la variable A1. En este caso, se crea un nuevo objeto con exactamente el mismo estado interno que el objeto que recibió el mensaje. Es decir, con los mismos valores en los atributos de tipo elemental y las mismas referencias en los atributos de tipo clase. La referencia retornada por esta consulta se asigna a la variable A2. Observen que los dos aliens quedan asociados a la misma nave. Retomamos la ejecución de la clase videojuego que hemos usado en el video anterior como tester. Supongamos que ya se han creado el objeto de clase nave espacial y se ligó a la variable N1, el objeto de clase alien y se ligó a la variable A1, y que ya también se ha declarado la variable A2 de tipo alien. Esta instrucción que vemos aquí lo que indica es que el objeto ligado a la variable A1 recibe el mensaje clon. Luego el control pasa al método clon implementado en la clase alien.
Cuando se inicia la ejecución del método clon, se reserva espacio en memoria para la variable local A, que es de tipo alien. Esta instrucción de aquí provoca la ejecución del constructor de la clase alien, que tiene 4 parámetros. El control pasa entonces al constructor de 4 parámetros de la clase alien. El constructor crea un objeto de tipo alien e inicializa los valores de los atributos de instancia con los valores de los parámetros formales. Como siempre, a los parámetros formales se le asignaron en el momento de iniciarse la ejecución del constructor los valores de los parámetros reales. Observen que en el caso del método clon, los parámetros reales son los atributos de instancia, nave, vidas, antenas y manos del objeto que recibió el mensaje. Observen que en particular el atributo de instancia nave del objeto recién creado hará referencia a la nave que el objeto que recibió el mensaje. Luego el control regresa al método clon y se le asigna a la variable local A la referencia al objeto que acabamos de crear. Ahora se retorna la referencia almacenada en la variable A, el control vuelve a la clase videojuego, se libera el espacio en memoria que tenía la variable local A y el resultado retornado por el mensaje clon se asigna a la variable A2. Para terminar este video quisiera destacar una particularidad. Los dos objetos de tipo alien fueron creados por dos constructores diferentes. El objeto ligado a la variable A1 fue creado con el constructor de 3 parámetros, como se puede ver en esa línea de código de la clase videojuego. Y el objeto ligado a la variable A2 fue creado con el constructor de 4 parámetros, como se puede ver en esa línea de la implementación de la consulta clon. A pesar de que los dos objetos fueron creados con constructores diferentes de la clase alien, la estructura del estado interno es la misma. Es decir, el estado interno de todos los objetos que son instancia de una clase siempre es la misma a pesar de que se hayan construido con constructores diferentes. Con esto terminamos este video y en el próximo vamos a trabajar con clon en profundidad, en clases asociadas. Saludos.